Bueno, buenas tardes y gracias por asistir a esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana. Concretamente es la 1250, número redondo. Esta actividad se encuadra dentro de lo que son las actividades paralelas al Premio Tigre Juan, que este año cumple su 43ª edición. Premio que tendrá su momento culminante el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde entregaremos el 43 Premio Tigre Juan y al mismo tiempo también el 5º certamen joven. El acto es abierto al público, pero también hay luego posteriormente una cena con los galardonados. Las personas que quieran acceder a ello pueden hacer la reserva en Tribuna Ciudadana. Está todo en nuestra página web y ahí está, pues, cualquier persona que quiera, pues, a través de la página web, pues ahí tiene teléfono y correo electrónico y demás para poder inscribirse en la cena todo aquel que quisiera. El acto literario en el auditorio es totalmente abierto al público. Como digo, esta es una actividad que forma parte de las actividades paralelas del Premio Tigre Juan, concretamente el ciclo La Huella del Tigre. Hemos tenido ya dos charlas en este ciclo. La primera fue con Laura Freisas. Posteriormente, en el pasado mes de octubre, estuvo con nosotros Irene Reyes Noguerol. Y hoy tenemos la presencia con nosotros de la escritora ganadora finalista de la edición del pasado año del Premio Tigre Juan. Tenemos además una deuda con ella porque en su momento no pudo estar con nosotros y yo pues quiero darle a Paloma Díaz Mas la bienvenida a Tribuna Ciudadana. Muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación y felicitarla. Ya lo hicimos en su momento, pero ahora ya en público también felicidades por haber sido la finalista del premio con este maravilloso libro que tengo aquí, El pan que como, que además va a ser el hilo conductor de la charla que vamos hoy a poder escuchar. Antes de empezar la conferencia en sí, la charla en sí, el presidente de Tribuna Ciudadana, Pedro Sánchez Lazo, le va a hacer entrega a Paloma Díaz Mas del galardón como finalista de la edición del pasado año. Pues muchas gracias, yo encantada de recibirlo, con un año de retraso, pero cuando se ha podido. Bueno, pues reiterar nuestra felicitación. Muchas gracias, es un grabado muy bonito. Es obra de un pintor asturiano, está Jaime Herrero, que ya falleció, y en fin, esperemos que lo tengas en un sitio. Tiene cierto aire quijotesco. Sí, sí. El grabado, muy bonito. Lo Bien, vamos a dejar ahí, aquí, sí, sí. luego lo llevo, que no me lo olvide yo. No. Bueno, pues nos queda una conferencia que será el próximo día 10 de diciembre con la presencia de Brenda Navarro, ganadora del Premio Tigre Juan del pasado año, con Casas Vacías. Y con ello pues concluiremos este año del Tigre Juan, que ha tenido, pues como digo, una serie de actividades y ya vamos cerrándola, y el acto fundamental y principal será el próximo miércoles. Y nada más, le agradezco también la presencia en la mesa de Ángela Martínez Duce, miembro del jurado del Premio Tigre Juan, que va a ser ella la que va a presentar a Paloma y con la que va a charlar también. Pues tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, espero que se me escuche bien. El año 2020 quedará en el recuerdo de todos como un tiempo de temor, encierro y aislamiento. Es en estas ocasiones cuando la literatura se convierte en el mejor analgésico para disipar telarañas y abrir puertas que nos lleven a otros mundos diferentes del que habitamos. En ese 2020, el jurado del Premio Tigre Juan declaró como obra finalista de la 42ª edición El pan que como, de Paloma Díaz Mas, y cito textualmente del acta del jurado. La obra finalista, El pan que como, es una mezcla de ingredientes literarios de engañosa sencillez, como la cocina y el plato al que rinde homenaje, el cocido, convertido como la buena mesa en pretexto e invitación a otras cosas, al tiempo moroso de las cocinas de casa y al fuego lento de la memoria colectiva. Si la cocina contemporánea nos ha acostumbrado a recetas reinterpretadas o deconstruidas, esta es, en cambio, una deconstrucción muy diferente de uno de los platos más sencillos y complejos.
sin renunciar a una gran erudición, pero sin convertirla en una enojosa ceremonia de buenos modales a la mesa, la autora va separando los ingredientes, pidiéndonos reparar con gratitud en todas las manos y las voluntades, todos los oficios y afectos que hacen posible que sobre nuestra mesa se conciten el agua, el fuego, el aceite, la carne, la legumbre. Un libro que se diría pensado para estos tiempos, que avisa de lo extraordinario, de lo cotidiano y que no evita extraer una lección sustanciosa, más allá de discordias, bajo las prisas de la modernidad, la persistencia de una memoria y un sentimiento comunes a todos nosotros. Paloma Díaz Mas estudió Filología Románica y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora de Literatura Española en la Facultad de Letras del País Vasco en Vitoria, donde ha impartido Literatura Española y Sefardí. En 2001 se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde desarrolló una intensa labor de investigación sobre literatura oral y romancero, literatura medieval española y cultura sefardí. Ha sido profesora visitante de distintas universidades americanas. El 22 de abril de 2021 ocupó el sillón I de la Real Academia Española, que había dejado vacante la científica Margarita Salas. Como escritora de creación publicó su primer libro de microrrelatos, Biografías de genios, traidores, sabios y suicidas, una colección de biografías apócrifas en 1973, con solo 19 años. En 1983 publicó una obra de teatro ganadora del Premio Rojas Zorrilla. En el 84 quedó finalista del Premio Ralde de Novela con El rapto del Santo Grial, a partir de lo cual fue encuadrada en la corriente de la nueva narrativa española, surgida en los años 80. Desde entonces ha publicado las novelas El sueño de Venecia, Premio Ralde en el 92, La tierra fértil y Lo que olvidamos. El libro de relatos Nuestro milenio, los relatos autobiográficos como un libro cerrado y una ciudad llamada Eugenio, y los de narrativa, de no ficción, Lo que aprendemos de los gatos y El pan que como, el finalista que nos trae hoy aquí. Algunas de sus obras de creación han sido traducidas al francés, al alemán, al inglés, al portugués y al griego. Pero permítanme que hagamos una breve poética de proximidad a su obra. Confiesa la autora en su libro, como un libro cerrado, que sintió el impulso de escribir y leer mucho antes de conocer la combinación de las letras y sus códigos secretos. También nos refiere en dicha obra cómo náufragos, presidiarios y héroes de un país de viento alimentaron su imaginación, su amor a la Edad Media y su inclinación a la escritura. Los estímulos más inesperados se transformaron en materia literaria. ¿Qué hay detrás de cada palabra? ¿Qué mirada soporta a su vez cada mirada nueva? La trastienda del escritor es una soledad llena de voces, un diálogo de vivos y muertos, donde se busca el futuro en el pasado y el ayer nos descubre las cimas del porvenir. La memoria, ese músculo engañoso al que regresamos tras el velo del tiempo para asistir a nuevas epifanías que dan lugar a más vida, a evocaciones literarias de un mundo ya desaparecido. Sus obras son como palimpsestos, revelados fotográficos en los que el lector hurga con discreción sigilosa en busca del negativo de la instantánea. La sobriedad y la riqueza del lenguaje alimentan un ritmo y una cadencia quizás herederos de tiempos de rezos y letanías. Decía Proust, el estilo para el escritor como el color para el pintor no es una cuestión de técnica, sino de visión. Paloma Díaz Mas ve lo que otros no ven, posando la mirada sobre las pequeñas cosas que nos acompañan cada día, siempre en busca de la esencia, una forma de mirar el mundo y de nombrarlo. Me gustaría terminar diciendo itadakimasu, forma humilde en japonés de gratitud por la comida a todos los que han participado en el proceso de elaboración. Itadakimasu, Paloma, por este pan que nos has preparado. Pues muchísimas gracias. Te aplaudo. Muy bien. Bien, muchas gracias en primer lugar a Tribuna Ciudadana, no solo por el haberme hecho finalista el año pasado del premio, sino por haberme invitado a estar aquí, a volver a Oviedo, a una ciudad que hacía bastantes años que no, en la que no estaba y que he redescubierto porque ha cambiado mucho desde la última vez que estuve.
Y bueno, muchas gracias, Ángela, por la presentación tan generosa y sobre todo en la que has sabido sacar una serie de cosas que realmente son muy importantes en el proceso de mi narrativa y que en cierto modo algunas de ellas las confieso en ese libro que has mencionado tú, como un libro cerrado, que son una serie como de recuerdos de infancia, de experiencias de mi infancia y de mi primera juventud que me influyeron de alguna manera en mi vocación y en mi formación como escritora. Y hay una serie de elementos que a veces pueden ser muy de la vida cotidiana, pero que me han influido mucho en mi vocación literaria, ¿no? Un poco en la misma línea, yo quería hablar, me han dicho que hable un poco de la obra que resultó finalista el año pasado, El pan que como, y he titulado la charla Ingredientes literarios, jugando un poco con la broma de que al ser un libro sobre la comida, que parte de la base de un alimento en concreto, de un plato en concreto, como es el cocido, si yo hubiera vivido en Asturias, el plato hubiera sido la fabada, porque viene a ser un poco el equivalente. Y bueno, quiero, jugando un poco con esa idea de la comida que está omnipresente en el libro, por eso lo he titulado Ingredientes, pero ingredientes de una receta literaria. ¿Qué elementos literarios componen este libro? Y he encontrado 7, a lo mejor hay más. El primero es el elemento narrativo, naturalmente, que sirve de hilo conductor. Realmente el libro ha quedado finalista de un premio de novela, El Tigre Juan. Luego se supone que es una novela. Es una novela, bueno, no en el sentido convencional del término, es desde luego un libro de narrativa, pero lo que pasa es que los límites de lo que es la novela y las pautas, los moldes de la novela, hace ya bastante tiempo que han cambiado y son bastante indecisos y bastante cambiantes, ¿no? Entonces esto no es una novela convencional, pero sí es un libro narrativo. Y como buena narración, pues tiene un hilo conductor. El hilo conductor es una cosa muy simple. Hay una mujer que está en su casa, que se dispone a comer sola en su casa una comida que ha comprado en un establecimiento de comida preparada un día en que no tenía tiempo para cocinar, ¿no? Y entonces a partir de ahí, la acción se desarrolla en una serie de pequeños gestos. La mujer llega a su casa, pone la mesa, con todos los elementos de la mesa, para comer sola, pero no importa, calienta la comida, que se ha enfriado, consume esa comida que resulta ser un cocido. ¿Y por qué un cocido? Bueno, algunas críticas que han salido elogiosas y tal de la novela o del libro insistían en que era un libro sobre el cocido. Bueno, relativamente, el cocido es un pretexto, porque de hecho estuve dudando cuando ya tenía la idea de la estructura del libro y ya tenía incluso el primer capítulo escrito, que es un capítulo que luego comentaré digamos, el sentido que tiene en el libro, pues todavía no tenía decidido qué iba a comer esta mujer. Y estuve planteándome una comida con primero, segundo, postre, pero llegué a una conclusión, que es que el cocido, o la fabada, o el pote gallego, o la escudella catalana, o el puchero de otras zonas de España, tiene unas características que me daban mucho juego en el libro. Por una parte, la característica fundamental es que son platos que abarcan muchos ingredientes, que consisten en cocer juntos toda una serie de ingredientes. Entonces, el hablar de los distintos ingredientes de ese plato me podía dar juego para hablar de muchas cosas, desde los vegetales hasta el sacrificio de los animales, hasta toda una serie de usos y costumbres culinarios, etcétera. Y luego, además, la idea esa del cocido me sugería mucho recuerdos de mi infancia, de mi primera juventud, etcétera. Y por otra parte es que además ese tipo de comidas son universales. Prácticamente en todas las culturas existe un plato que consiste en mezclar
varios ingredientes y cocerlos juntos. Muchas veces en ellos entran legumbres, por ejemplo, y carnes, ¿no? Entonces, realmente es una cosa que por una parte, es un plato que por una parte es muy castizo, todo el mundo lo siente como propio, pero también es muy universal, porque nada más, bueno, lo más sencillo y primitivo es lo que hacían los hombres primitivos, ¿no? Arrimar, asar o hacer cosas arrimando directamente la comida al fuego. Pero lo siguiente, en el momento que ya se tiene una cultura y por tanto un recipiente, es cocer cosas y cocer cosas juntas, ¿no? Así que tiene un carácter al mismo tiempo muy local y muy universal, y por eso elegí el cocido. Entonces, en cada gesto de esta mujer que va a comer, en cada elemento, desde el mantel hasta el vaso, los cubiertos, el agua, el vino, el pan, los ingredientes del plato, el postre que se toma luego, las sobras que guarda en el frigorífico, abren un abanico de relaciones, de conexiones y de reflexiones, ¿no? Y ahí entra el segundo ingrediente culinario, el segundo ingrediente literario, que es el elemento autobiográfico. Es decir, los gestos, desde poner el mantel hasta comer determinados alimentos, suscitan una serie de recuerdos de infancia en esta mujer que es muy autobiográfica, que es muy yo, suscitan una serie de recuerdos de infancia, de experiencias vividas en la familia, del barrio de la gran ciudad, en la que era como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad, de la madre que mandaba a los niños y especialmente a las niñas a hacer recados y a comprar cosas en las tiendas de barrio, el cómo eran esas tiendas que ahora mismo muchas de ellas han desaparecido, qué tipos de comida se vendían, qué costumbres familiares había en torno a la comida, incluso cosas como el hecho de encender fuego. Yo todavía, cuando yo era pequeña, en mi casa había lo que se llamaba una cocina económica, que eran estas cocinas que eran de carbón y que era una lata auténtica encenderlas, llevaban todo un proceso laboriosísimo y que las había en muchas casas de la ciudad y de los pueblos, por supuesto, porque además incluso servían, como daban calorcito a toda la cocina, casi servían de calefacción y hacían que la cocina fuera el lugar más acogedor de la casa, ¿no? Entonces, todas esas evocaciones de cosas que muchas de ellas han desaparecido o son de otra manera, son el segundo elemento, el segundo ingrediente literario, ¿no? Así que ese leve hilo narrativo, la mujer que va a comer y que va preparando los distintos elementos y va consumiendo los distintos ingredientes de la comida, enlaza directamente con la memoria individual, con los recuerdos de otro tiempo, con las cosas que existieron y ya no existen. Y ese es el segundo ingrediente. Y el tercer ingrediente es no solo el recuerdo, sino también la historia, es decir, el pasado, pero no el pasado vivido, sino el pasado que podemos investigar o que podemos conocer a través de otras fuentes. Porque lo cierto es que la protagonista, al ver determinados elementos de la mesa, etcétera, evoca una serie de cosas del pasado, de un pasado que ya no conoció, de cómo se comía antes, de cómo en realidad el trasfondo es cómo la humanidad ha trabajado muchísimo para poder comer, ¿no? Entonces ahí hay pues desde reflexiones sobre las obras de ingeniería romanas, como los acueductos que llevaban agua a las ciudades y cómo eso cambiaba la vida de las ciudades, hasta determinados productos que se llamaban coloniales, porque venían de las colonias, y cómo eso está relacionado a veces con la explotación de mano de obra esclava, con la explotación de recursos de terceros países. Es decir, cada alimento tiene, o por ejemplo, cómo se ha desarrollado la historia de la conservación de los alimentos, ¿no? Desde los pozos de nieve que había en muchas ciudades, que se traía nieve de las montañas y se guardaba para tener allí nieve hielo para todo el año, hasta cómo nacieron las conservas, quién las inventó, para qué, cómo, hay toda una historia detrás de cada comida, de cada ingrediente, de cada elemento, ¿no?
Así que el libro acaba teniendo el tercer ingrediente, una dimensión de historia de los alimentos y también un cierto componente antropológico. Porque, y este sería el cuarto ingrediente literario, pasar de la historia a la antropología es fácil. Entonces hay muchos elementos que son también antropológicos y etnográficos, ¿no? Desde descripciones de usos y costumbres, muchas de ellas ya desaparecidas, como la matanza que se hacía en los pueblos, o hasta reflexiones sobre la cultura y la religión, cuáles han sido las actitudes de las religiones con respecto a la comida, pues desde los ayunos de los santos anacoretas, que eran santos por no comer, porque se iban al desierto y no comían, hasta, por ejemplo, las complejísimas, las prescripciones dietéticas de las religiones, y que en el caso, por ejemplo, del judaísmo, que yo soy especialista en literatura sefardí, por tanto conozco un poco la cultura judía, las prescripciones dietéticas del judaísmo son complejísimas y excluyen muchísimos alimentos, ¿no? Pero también entran ahí mitos como Prometeo robando el fuego, ¿no?, de los dioses, o narraciones bíblicas como Adán y Eva comiendo del árbol de la ciencia, que no sé si saben que en la tradición judía, y eso se refleja también en algunos elementos del arte románico cristiano, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que solemos representarlo como un manzano, es una higuera. Hay una tradición en la cual es la higuera la que era el árbol de la ciencia, porque como luego dice el mismo texto del Génesis, que cuando Adán y Eva se encontraron desnudos, tejieron con hojas de higuera vestidos para cubrirse, debió de ser la higuera con la que pecaron la que les proporcionó las hojas para cubrir las consecuencias de su pecado. Es una historia muy, muy bonita, ¿no? Y también, bueno, entran ahí elementos antropológicos como refranes, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. La fruta de huerta ajena es la más buena. Uvas con queso saben a beso. Es decir, hay muchos, si lo piensan, hay muchísimos refranes que se relacionan con la comida, con los abastecimientos, como el agua, como el vino, etc. Y también entran leyendas y cuentos populares, ¿no? Pues la historia de Juanillo el oso, que es que advierte a las muchachas de los peligros de ir a la fuente a por agua, porque es la historia de una muchacha que va a una fuente o a un río. Es un cuento popular muy extendido en la tradición hispánica. Va a coger agua a una fuente o a un río, y entonces hay un oso que se enamora de ella. Naturalmente el oso representa todo lo bestial, todo lo desatado, la secuestra y tiene un hijo con ella, y ese hijo es Juanillo el oso, que tiene grandes poderes porque es hijo de un oso, ¿no? O el cuento, hay un cuento muy bonito que se reproduce en el libro, que es un cuento sefardí, que es el del olor del pan, que si quieren luego se lo cuento, ¿no? O también elementos de canciones populares que mencionan comidas, el ir a la fuente a por agua, por ejemplo, hay una canción de andaluza que se refiere a la recogida de la aceituna. Apañando aceitunas se hacen las bodas, el que no va a aceitunas no se enamora, por ejemplo, y hay muchos elementos de ese tipo, ¿no? Pero, y ese es el quinto ingrediente literario, no solo se evoca la literatura popular, sino que hay también, y no lo hemos pensado, quizás no somos tan conscientes, hay mucha literatura culta que trata del tema de la comida. Por ejemplo, y ahí al hilo de determinados ingredientes, por ejemplo, de la comida, se evocan algunos textos literarios. Por ejemplo, no sé si somos muy conscientes que la casa de Bernarda Alba, de Lorca, empieza con una escena en que las criadas roban comida, aprovechando. Nosotros nos solemos fijar en lo que pasa después, pero la primera escena es que ha muerto el marido de Bernarda Alba, suenan las campanas porque están saliendo de la misa funeral y del entierro, y mientras tanto las criadas están saqueándole la despensa a Bernarda Alba porque que es una rácana y no les da de comer, y se le comen el chorizo, le roban las legumbres, etc. Y esa escena nos da ya de entrada la idea de un conflicto social
que hay en esa casa, ¿no? Un conflicto entre los señores y los criados. Y como eso hay muchísimos textos literarios que tienen la comida como un elemento principal. El sexto ingrediente sería la cuestión de la alimentación y la ciencia. Yo no, bueno, aunque he trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo no soy de ciencias, soy de humanidades, pero lo cierto es que me ha interesado en este libro asomarme un poco a la cuestión de los descubrimientos científicos relacionados con la comida, ¿no? Desde la clasificación del Linneo de los seres vivos, que hace que cada ingrediente, por ejemplo, los vegetales que forman parte del cocido, tengan un nombre en latino que los identifica perfectamente, y eso es consecuencia de un esfuerzo de taxonomía que se hizo Linneo en el siglo XVIII para clasificar todos los seres vivos, hasta pues la difusión de una cosa que es bastante divertida, cómo se difundió la patata como alimento, porque antes la patata, cuando se trajo a Europa, fundamentalmente se trajo como planta ornamental. Y entonces quien realmente difundió el uso de las patatas como alimento y promovió el uso de las patatas fue Parmentier. Hay una forma de preparar las patatas que es a la Parmentier. Bueno, pues es el nombre de este señor, bueno, en realidad casi farmacéutico y naturalista francés del siglo XVIII, o la invención de las conservas, ¿no?, que hizo otro cocinero francés, Nicolas François Appert. Esos frascos de verduras que todavía tomamos son una invención de finales del siglo XVIII, que se inventó sobre todo para alimentar a los ejércitos napoleónicos y que pudieran llevarse verduras frescas y alimentos frescos en conserva, ¿no? Y luego está el séptimo ingrediente literario, que sería qué lectura moral se puede sacar de todo este libro, porque todo lo que he contado puede ser muy anecdótico, pero es que hay el primer capítulo y el último son como dos paréntesis que creo que le dan un sentido específico al libro. Aparte de una excursión por la comida que pretende ser curiosa o variada o divertida, bueno, hay por ejemplo un capítulo dedicado a física y química de la comida, en la cual se presenta la cocina como un laboratorio en el cual se hacen toda una serie de procedimientos químicos con elementos físicos. El primer capítulo es la palabra que ha mencionado antes Ángela, el concepto de itadakimasu, creo que se pronuncia así, que es la palabra de agradecimiento que se dice en japonés, no para desear buen provecho. Precisamente el capítulo se titula Itadakimasu, no significa que aproveche, sino es una palabra de agradecimiento que se da a la comida misma y a quienes la han hecho posible, a quienes han preparado los alimentos, a quienes han producido esos alimentos, incluso a los alimentos mismos, a los animales que han muerto para que nosotros nos los comamos, a los vegetales que han sido cortados para que nosotros nos lo comamos, ¿no? Entonces, esa idea de agradecimiento hace que esta mujer que está comiendo sola tenga la impresión de que realmente no está comiendo sola, está comiendo con cientos de personas que han trabajado para que ella pueda comer, ¿no? Desde quienes han producido los alimentos hasta quienes los han cocinado, etcétera, los que los han transportado. Y al final también se retoma otro concepto japonés, que a ver si lo logro pronunciar, es Go-Chisusama de Shita, que tiene algo que ver con correr mucho y que es una palabra que se agradece, con que se agradece al anfitrión el habernos dado de comer, como diciendo, has corrido mucho para complacerme. Y además hay una palabra que es sama, que es el tratamiento más respetuoso que se puede dar a la persona, a cualquier persona, y que ahí se le da a la persona que nos ha ofrecido la comida, ¿no? Entonces, al final el libro acaba siendo un libro sobre el agradecimiento hacia los que nos permiten comer, los que han trabajado y se han esforzado por producir los alimentos, por transportarlos, por venderlos, por guisarlos,
Y entonces, eso me parece además significativo en el momento en que se publicó el libro. Este libro se iba a publicar en la primavera de 2020, se retrasó un poco a julio de 2020, en un momento en que ya habíamos vivido el confinamiento estricto y estábamos en plena pandemia. En ese momento, ¿qué hubiera sido de nosotros si nos hubieran faltado los alimentos? Significa que hubo una serie de personas que en mitad de toda aquella catástrofe estuvieron arriesgando su salud y su vida para que nosotros pudiéramos tener comida. Y en unas condiciones a veces durísimas, ¿no? Entonces creo que esa es la reflexión que pretende plantear el libro, ¿no? Ese agradecimiento hacia quienes nos permiten seguir viviendo porque nos proporcionan alimentos. Y esta es fundamentalmente la idea del libro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero creo que tu libro todavía es más profundo de lo que tú nos has contado. Como yo decía antes en la introducción, creo que el lector tiene que escarbar, como buscar el negativo de la fotografía. Todos los ingredientes literarios que tú has mencionado, yo creo que, y los textos, porque aparte de que el libro, como ella ha contado, tiene una narración, es un pretexto, el cocido es un pretexto para contar ella todo lo que ha querido contar, y ha escogido una serie de relatos que no están escogidos al azar. Entonces, yo creo que hay una influencia, para mí, la más importante, que es la de la cultura, la literatura oral sefardí. Porque bueno, yo no soy una especialista en literatura sefardí, pero siempre está la oralidad y están los refranes, están las citas, están todas estas cosas que tú has dicho y que forman parte del libro. Decía Juan Gelman que cada libro es una obediencia, una obsesión hasta que se acaba. Yo no creo que en Paloma Díaz Mas se haya acabado esa obsesión. Y, por otra parte, te quería preguntar, ¿cuánto hay de esa literatura oral sefardí en el libro? Bueno, para empezar, la literatura sefardí no es solo oral, hay mucha literatura escrita. Bueno, hay mucha pero escrita, en efecto, sí, porque sí que es cierto. Y aljamiada y todo esto. Pero, en efecto, yo es que, por un lado, me dedico mucho a literatura sefardí y, por otro, me he dedicado mucho a literatura oral en general, romancero, cuento popular, cosas por el estilo. Y, en efecto, hay un elemento de oralidad que yo creo que incluso está mucho en narraciones orientales, no solo judías, sino también árabes. Eso de las cosas que se van enlazando y que un tema se enlaza con otro y una cosa está dentro de otra. Y es un poco una narración como que nunca acaba porque las cosas se relacionan. Y eso tiene mucho que ver también con la oralidad. Es un libro que evidentemente lo he escrito, no lo he dictado, ni lo he... Quizás en algún momento uno pudiera pensar que a lo mejor lo he grabado cosas y las he puesto por escrito. No, lo he ido escribiendo, pero en efecto siempre sí que hay una cierta oralidad en la forma en que las cosas se enlazan unas con otras, que es un poco, a veces me he sentido un poco como una abuela hablando a mis lectores, contando mis recuerdos, evocando una cosa que he leído, acordándome de un refrán, contando un cuento, haciendo una reflexión moral sobre cómo desperdiciamos la comida. Es decir, es un poco ese discurso de alguien que está solo, como la mujer de la historia, que sirve de hilo conductor, y que se va contando a sí misma y a quienes le quiera oír la historia de él, oír las cosas que le evocan, los elementos, los ingredientes que está manejando y que pueden ser desde recuerdos de infancia hasta lecturas. Entonces sí que hay un elemento de memoria, en definitivas cuentas, ¿no? La base del libro es un poco la memoria individual de alguien que es un personaje ficticio, pero que en cierto modo también soy yo, que va evocando cosas al hilo de cosas de la vida cotidiana en torno a una comida. Entonces sí que hay un elemento ahí de oralidad, en cierto modo. También es cierto que, a ver, desde el principio de los tiempos la comida siempre está asociada un poco a las mujeres, ¿no? Sí. Y yo creo que en el libro tú también haces una alabanza a la figura femenina.
empezando por el libro de los Proverbios, en el que hace el elogio a la mujer fuerte. Vas pasando por distintos textos a los que tú vas escogiendo, incluso el texto que escoges cuando hablas del tema del agua, que me parece un texto precioso, que a lo mejor se lo puedes contar tú mucho mejor que yo, cuando los infantes de Carrión ultrajan a las hijas del Cid y el Cid, que no se fía mucho de estos infantes, manda a un primo de ellas. El texto es en el que coge el sombrero, les da de beber, pero al mismo tiempo yo no solamente veía, porque tú lo metías en un capítulo que era el capítulo del agua, yo también veía, ¿no?, la defensa de las mujeres o el maltrato de las mujeres. Sí, bueno, lo cierto es que es un libro en el que a todo lo largo del libro están presentes las mujeres, porque es que, para empezar, son las madres las que han enseñado a cocinar a los grandes chefs. Eso es una cosa que todos te lo dicen, mi madre y mi abuela. Pero es que además el saber culinario ha sido tradicionalmente un saber de transmisión oral, precisamente, que se transmitía tradicionalmente de madres a hijas, y ha sido como si dijéramos un conocimiento experto de las mujeres, sobre todo. Es decir, las que cocinaban para la familia eran normalmente las mujeres, ¿no? De ahí la explicación de algunos platos, ¿no? Por ejemplo, el cocido, todos estos platos de este tipo, que consisten en dejar cocer mucho tiempo en una olla varios ingredientes. Mientras tanto, la mujer podía estar haciendo trabajos domésticos, trabajos del campo, atendiendo a los animales, y mientras la comida se iba haciendo poco a poco, ¿no? Y entonces, en efecto, hay como una omnipresencia de las mujeres, ¿no?, como transmisoras de unas tradiciones, como maestras de una serie de cosas. Y, por ejemplo, el pasaje que has mencionado del ultraje de la afrenta del Robledo de Corpes, que es un pasaje del Cantar de Mio Cid, está en el capítulo dedicado al agua, en el cual hay muchas reflexiones sobre el agua, en el cual se salta pues de lo que es un estanque de tormentas, que no sé si los que están aquí presentes saben lo que es, pero si quieren se lo puedo explicar. Luego es una infraestructura de alcantarillado, básicamente. Hasta los acueductos, hasta refranes, hasta una canción sefardí que decía el aguadero y arriba hermana, decía el aguadero y arriba hermana, aquí hay una fuente de agua clara, mujer que de ella bebe al año es preñada, decía el aguadero, y arriba prima, aquí hay una fuente de agua fría, mujer que de ella bebe al año es parida, con esa relación entre el agua y la fertilidad, ¿no?, y el agua que emana y la fertilidad. Y el caso de la afrenta de Corpes está también en el capítulo del agua, porque el elemento fundamental de ahí es la sed, es decir, las hijas del Cid han sido maltratadas por sus maridos, que las azotan, las dejan atadas en el bosque y abandonadas en una época en la que el bosque estaba lleno de lobos, osos y otros bichos bastante malos que venían al anochecer, y entonces el primo de ellas, que ha ido siguiéndolas por si pasa algo, las encuentra mal heridas, y la urgencia principal es darles agua, darles de beber, porque ellas están sedientas por la sangre que han perdido, ¿no? Entonces es esa escena tan bonita en la cual el chico con su sombrero les lleva agua, y el juglar se encarga de decirnos que el sombrero era nuevo, que lo había estrenado aquella misma mañana, sí. Para que no nos dé asco, digamos. Es una cosa muy graciosa, como muy un detalle tan cotidiano, ¿no? Sí, un texto medieval que es un poema épico, ¿no? Entonces, todo eso se entrelaza, ¿no? Toda esa presencia de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Y en este capítulo del agua, que a mí es uno de los que más me ha gustado, también las mujeres como siempre porteadoras, ¿no?, del agua. Y también pones de manifiesto a esos países, ¿no?, en la que la pobreza es extrema y que se tienen que recorrer, o porque son desérticos, en los que las mujeres siempre son las mujeres, ¿no? Y entonces ahí ya enlazas
con tus recuerdos infantiles de tu estancia en el Grove y de ver cómo las mujeres llevaban la cántara de agua en la cabeza. Sí, es que, claro, una de las tareas en los países de lo que antes se llamaba el tercer mundo, ahora se llama en vías de desarrollo y ya no sabemos cómo llamar, una de las tareas de siempre ha sido ir a buscar leña e ir a buscar agua, a veces a kilómetros. Y el riesgo que eso supone, porque, por ejemplo, hay violaciones masivas en esas excursiones de las mujeres para recoger agua. Y por eso, por ejemplo, hacer pozos, por ejemplo, en determinados países de África, es no solo una cosa beneficiosa para la higiene y para la salud de la población, sino incluso para la dignidad de las mujeres, ¿no? Que es por el hecho de ir por agua a kilómetros se exponen a ser violadas, por ejemplo. Eso es una cosa terrible y hay muchos elementos de esos en el libro, ¿no? Lo fácil que es, precisamente el capítulo del agua empieza con eso. Quiero beber agua, abro el grifo, tengo una suerte enorme, llega agua que puedo consumir y además ni siquiera he corrido el riesgo de ser violada para poder beber ese agua. Y ese es el arranque del capítulo dedicado al agua, en el cual se habla de un montón de cosas. Sí, pero el agua como símbolo de un montón de cosas. Por otra parte, también antes has mencionado la memoria. A mí esa parte del libro me encanta, porque quizá la gente de nuestra generación se sienta muy identificada. Yo, desde luego, me sentí muy identificada con todo lo que cuentas, que yo ya en el libro de Como un libro cerrado, que por cierto es un título precioso, ¿no? Porque Como un libro cerrado, al principio yo no entendía por qué ese título, ¿no? Y ese título viene a decir que en la infancia todos somos como un libro cerrado, porque todavía no se nos han abierto las páginas, tenemos que escribirlas y después ya abriremos el libro y podremos leerlo. Pues ya decías, como un libro cerrado, que no sé ahora mismo en medio de esto te estaba diciendo, ya de la memoria. Entonces, hablas, por ejemplo, de la formación de las mujeres en los años 60, en el colegio. Toda la formación que han tenido, tanto en la dictadura, por ejemplo, cuando hablas de los manteles, sí, hablas de que bordar las mantelerías era una manera de adoctrinamiento a las mujeres, ¿no? Sí, claro, es que hemos recibido, yo cuando estudié en una escuela, en un instituto público laico, ¿no? En el Instituto Lope de Vega de Madrid, que era un buen instituto, pero público, es decir, no fui a colegio de monjas ni nada de eso, pero de todas formas teníamos una serie de asignaturas que eran solo para chicas. Bueno, entonces los centros, por supuesto, no eran mixtos, eran institutos masculinos y femeninos. Y entonces teníamos una serie de asignaturas que las daban profesoras de la sección femenina de Falange, que eran pues cosas de costura, una cosa que se llamaba economía doméstica, que era una especie de, digamos, un vademecum del ama de casa perfecta, pero de la cual aprendí bastantes cosas, puericultura, cocina, teníamos todas esas asignaturas, y entonces, bueno, en esas asignaturas, pues fundamentalmente a lo que se iba era a formar buenas amas de casa, ¿no? Y una de ellas era, pues eso, teníamos que bordar cosas y esa, digamos, esa idea también de que las mujeres desde pequeñas tenían que ir formando su ajuar. Yo eso en mi generación ya no era así, pero en la generación inmediatamente anterior, o incluso en mujeres que a lo mejor eran solo 10 o 15 años mayores que yo, sí que habían formado desde adolescentes un ajuar para cuando se casasen, ¿no? Para tener sábanas y manteles y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, toda eso que parecía simplemente pues un desarrollo de las habilidades psicomotoras, que diríamos hoy, y de las artes, del manejo de las artes plásticas y tal, en realidad también tenía un elemento doctrinal, ¿no? Y un elemento de enseñarnos cómo debíamos ser. Bueno, como siempre es la enseñanza, siempre te enseñan cómo debes de ser. Luego, otra cosa es que casi siempre la juventud suele ser rebelde y se suele salir un poco, por lo menos, de lo que le han dicho que tiene que ser. Con esa memoria asistimos a un mundo que prácticamente era desconocido, porque tú antes has nombrado
cuando hablabas de la memoria, pues que te mandaban a hacer los recados, por ejemplo, a la casquería, ¿no? Que hoy en día no existen, que aprendías mucho vocabulario y que, de hecho, en tus libros son siempre ricos en léxico. Y entonces, también tú has traído a mí por lo menos a la memoria, cuando los niños en aquella época, por ejemplo, éramos pequeños alcohólicos. Porque en relación con el vino, y que es una cosa que mucha gente puede identificarse, ¿no? Cuando un niño había que reconstituirle, se le daba... Quina, había quina Santa Catalina y quina San Clemente. Esa ya no la conozco. Esa ya era... Entonces, bueno, eso puede parecer muy anecdótico, pero no deja de ser una relación distinta con los alimentos. Es decir, las bebidas alcohólicas, el vino, por ejemplo, era un alimento alcohólico y como tal alimento entraba en la alimentación de toda la familia. Nosotros nos daban vino con un montón de gaseosa, pero en todas las comidas. Ahora yo no bebo vino nunca. Eso, bueno, me gusta, pero por una serie de razones de salud no lo puedo tomar. Pero desde pequeñita, pues todos hemos probado el vino, ¿no? Lo que no hacíamos, por ejemplo, en la adolescencia era ir adrede a emborracharnos. Es decir, la relación con las bebidas alcohólicas ha cambiado muchísimo. O sea, para mí eso de emborracharse por diversión y adrede, te podías emborrachar cuando empezabas a salir con amigos y tal y eras joven, te podías emborrachar accidentalmente porque ibas bebiendo, animándote y a lo mejor se te subía un poco a la cabeza, pero eso de ir a emborracharse deliberadamente para mí es una cosa que me resulta muy extraña, porque la gente de mi generación normalmente no se hacía, había una relación cotidiana con las bebidas alcohólicas desde la niñez, pero no había una intención de que esas bebidas ir a emborracharse. Entonces, también eso indica cómo han cambiado nuestras relaciones con los alimentos y con nuestro entorno también, y cómo han cambiado los usos sociales y todo esto. También en el libro hablas de... hay una serie de oficios que han desaparecido, antes claro. Has nombrado, que ahora reconocemos más, oficios que han sido durante la pandemia de mera necesidad, y en cambio hay otros oficios que en los años 60, los años 70 existían. A mí me parecen preciosos las descripciones que haces, por ejemplo, de los carboneros, sí. O de los hombres que traían el hielo, sí. ¿No? Esas descripciones que haces de cómo traían desde los ventisqueros de Madrid, de los ventisqueros de la Condesa, bajaban el hielo con el gancho, todas esas cosas me parece sí. Que son oficios que han desaparecido, sí. Pero que... Bueno, en mi infancia yo creo que el que traía el hielo ya lo traía de una fábrica, es decir, ya era hielo de fabricación industrial, pero sí que es cierto que en muchas ciudades, y ahora se está restaurando en muchos sitios, en Vitoria, en Salamanca, en otros sitios, seguro que en Oviedo había alguno, estos pozos de nieve, que eran grandes pozos en los cuales se bajaban con gente pobre y hacía el oficio durísimo de bajar nieve de las montañas, normalmente con caballerías, echarla en esos pozos, se apisonaba la nieve, entre capa y capa se metía una capa de paja, se volvía a echar nieve y entonces eso era un depósito de hielo que hasta que se gastaba pues podía durar hasta la temporada de nieves anterior, y de ahí se acababa el hielo. Yo en mi época, cuando repartían hielo a domicilio, era un señor con un gancho que era literalmente el hombre del saco, porque llevaba un saco puesto en la cabeza que le servía para protegerse, y con un gancho sacaba de un carro la barra de hielo o media barra de hielo y te la subía a casa. O, por ejemplo, el tema de la carbonería, es decir, la fabricación de carbón. Hay un poema en el libro conmovedor de Juan Ramón Jiménez, que lo que cuenta es un accidente laboral de una niña carbonera, ¿no? Es la carbonerilla quemada, se titula, es una niña que la deja su madre al cuidado de un horno de carbón de estos que se hacía se hacían una especie de hornos artificiales en el campo para convertir la leña en carbón. Y entonces la niña se desmorona el horno y la niña se quema. Entonces es la agonía de la niña mientras espera que venga su madre. Llama a su madre y su madre no viene, y cuando la madre llega ya es demasiado tarde, ¿no? Pero es un poco
esa idea de esos oficios tan duros relacionados con la comida y con la... porque estaba relacionado con la comida porque con carbón se encendían las cocinas económicas con las cuales se guisaba, ¿no? Entonces, es un poco también esa reflexión sobre la dureza de muchos oficios relacionados con la comida y el sacrificio de tanta gente oficios muy mal pagados. Por eso te decía que tu libro tiene mucha más profundidad de lo que tú en un principio nos has querido contar. Bueno. A ver, hablando de las cocinas, tú también dices que convivere significa banquete y que es una convivencia. Generalmente las comidas son reunión. Bueno, ahora las sufrimos más que nunca, ¿no? Con la pandemia, si no nos podemos reunir. En las religiones también es una reunión, ¿no? Y la religiosidad también es un elemento que está que atraviesa el libro desde el principio hasta el final. Sí, porque en general todas las religiones han prescrito algo con respecto a la comida. Es decir, las religiones pretenden pues ordenar la vida de sus seguidores y de sus fieles. Y entonces muchas veces uno de los elementos fundamentales, hay dos elementos fundamentales que de alguna manera hay que reglamentar y que son además muy básicos, que son la sexualidad y la alimentación. Entonces, es rara la religión que no tiene algún tipo de prescripción dietética, a veces más estricta o a veces menos. En el caso del catolicismo, por ejemplo, pues serán todas las periodos de la cuaresma, los ayunos de los viernes de cuaresma, etcétera, ¿no? Y sobre eso hay también el alimento o la falta de alimento o el privarse del alimento puede ser también un elemento religioso de santificación, de purificación, ¿no? Entonces sí que hay toda una serie de elementos religiosos, porque es que casi todas las religiones han intervenido de una manera o de otra en qué pueden o no pueden comer los y ahí fieles. También está el elemento de la expulsión, ¿no?, de los judíos, porque cuando con el Sabbat, cómo se denunciaban cuando en 1492, ¿no?, después de la expulsión, cómo los vecinos, ¿no?, veían según si utilizaban un alimento o si... Sí, es que por ejemplo... Sí, en los procesos inquisitoriales hay cosas impresionantes, ¿no? Ya después de la expulsión, los judíos que se convierten y se quedan, en teoría son cristianos, pero siguen muchos de ellos practicando el judaísmo a escondidas, y como el judaísmo tiene unas prescripciones dietéticas muy estrictas, se notaba mucho el que estaba practicando el judaísmo, ¿no? Porque evitaba no solo comer, por ejemplo, cosas de cerdo, sino incluso determinados pescados. Los pescados que no tienen aletas y escamas en el judaísmo no se pueden consumir, ¿no? Y una cosa muy importante es, por ejemplo, en el Shabbat no se puede hacer una serie de cosas, entre ellas encender fuego, ¿no? Entonces hay denuncias a la Inquisición de vecinos, por ejemplo, o de criados que denuncian, pues por ejemplo, que de la chimenea de la casa del vecino los sábados no sale humo. Y entonces eso ya es una sospecha de que están practicando el judaísmo a escondidas, y hay procesos inquisitoriales que de hecho empiezan por eso, por una denuncia de sospechas de judaizar, por una serie de detalles que pueden ser eso, simplemente la observación de que en esa casa no se enciende el fuego el sábado, que es el día de descanso de los judíos, ¿no? Estamos hablando de literatura, de alimentos, y hay una cosa también curiosa que también lo mencionas, es cuando dices que precisamente esas prescripciones, esas prohibiciones del catolicismo, que también ha sido un festín de palabras, la cantidad de palabras que también aportan como novedad también. Sí, bueno, eso viene de una evocación que hago de cuando me enseñaban el catecismo de pequeña, y entonces te enseñaban que pues hay que en los días de ayuno había que abstenerse de comer, pero se admitía un ligero desayuno y una frugal colación.
Y entonces ahí ya salen una serie de palabras, que eso me lo enseñaba cuando tenía 7 años, ¿no? Aparece sí, colación y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí hay toda una inmersión en un vocabulario de cosas que además ahora muchas de ellas ya no se practican o ya no existen o ya son conceptos perdidos. Entonces también hay en este libro palabras perdidas o palabras que han quedado en desuso porque se refieren a realidades que ya no están vigentes, ¿no? Lo que decías de la casquería, yo no sé, yo estoy segura de que se le pregunta a alguien de menos de 30 años qué es una casquería y no tiene ni idea. Era la tienda donde se vendían despojos, o sea, vísceras de animales, o sesos, pulmón, hígado, riñones, etcétera. Y que era una tienda aparte de la carnicería. En la carnicería se vendían las partes magras del animal, ¿no? Pues será de las pocas que quedan, pero cuando yo era niña, pues en los barrios, mi madre me mandaba por sesos a la casquería, ¿no? Y luego los rebozaba para cenar, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, pues bueno, han cambiado mucho. Era también una alimentación muy nutritiva, pero un poco para pobres más, o sea, o más económica, y mucha gente que no podía comer carne porque no le llegaba para comprar carne, sí que compraba cosas de casquería, ¿no? Entonces, bueno, eso indica también otra forma de vivir, otra relación económica con la comida. Bueno, hay muchas cosas. Es que en el momento que tocamos la comida es como muchos universos que confluyen ahí, están ¿no? relacionados. Sí. Bueno, yo para terminar te quería preguntar, ¿es cocinar un acto de amor? Hombre, claro, y en el último capítulo también se ve, ¿no? Es decir, el tema quizá más expresivo de ese último capítulo es un fragmento, una especie de tirada que suele aparecer, que a veces aparece en distintos romances castellanos, en el cual la chica recibe a su amante, que puede ser el marido que ha venido de la guerra, un amante que ha metido de extranjis o lo que sea, y entonces se suele llamar los agasajos, ¿no? Porque lo que hace es prepararle una magnífica comida y prepararle una magnífica cama también, ¿no? Entonces, de alguna manera hay también una relación entre la comida y la sexualidad, ¿no? Y el placer de comer y el placer sexual, ¿no? Es una tirada que, por ejemplo, podría decir algo así: ya le saca de comer es pescadito con limón, ya le saca de beber es vino del Mellor. Estoy pensando en una versión sefardí, ¿no? Ya le empieza a sacarle cosas, y al final lo que le hace es montarle una cama magnífica llena de rosas y flores donde se suben los dos después de haber comido, ¿no? Entonces, ese elemento del erotismo también de la comida está también presente, no continuamente, pero en algunos momentos del libro, sí. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Alfonso. Sí, yo quería preguntarte, bueno, no vuelvo a preguntar, pero bueno, hay algunas cocinas, como en todo, más ricas, más complejas, más llenas de matices, y en ese sentido yo soy un gran admirador de la comida mexicana, que exige tantísimo de ti, ¿no? Y quería, no sé, preguntarte cómo te sentiste tú porque seguro que lo has leído, como barra de chocolate, Sí. y cómo te lo has encajado tanto matiz, tanta sutileza, tan ofrecerte toda para él, aunque sabes que nunca lo vas a tocar, pero que vas porque es la mujer de tu esposo, todo eso, ¿no? Me imagino que lo habrás pasado en grande. Sí. Sí, pues fue una novela que la leí cuando se publicó, y la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, tiene, con respecto a lo de la cocina mexicana, es que la cocina mexicana lo que tiene es que es muy sincrética, porque tiene muchos elementos
indígenas, de la cocina indígena mexicana, con unos ingredientes que son también locales, pero tiene también algunos elementos quizá de la cocina española, pero sobre todo lo que tiene es también mucha influencia de la cocina francesa, porque hubo un emperador de México que era francés y que introdujo la cocina francesa ahí, la introdujo en la corte y a partir de ahí en la burguesía, y entonces la cocina mexicana es una síntesis de cocina europea y de cocina local, indígena, y con unos ingredientes además algunos de ellos muy específicos, que hace que sea una cocina enormemente variada y muy rica, muy diversa, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que las tradiciones culinarias que son más ricas son, en todos los sentidos de rico, son las que más influencias diversas recogen. Creo que es ese enriquecimiento por distintas vías de una tradición cultural. En general, en ese sentido, el aspecto culinario es un paradigma también de la cultura en general. Las culturas más ricas son las que integran más elementos diversos, creo, en mi opinión. A ver, ¿más preguntas? Pues yo creo que hemos cocinado un buen plato. Espero que les aproveche. Y si no hay ninguna pregunta, entonces, pues nada, Paloma, agradecerte sinceramente el que hayas estado aquí, que Pues nos a hayas vosotros. ofrecido estos minutos tan interesantes, más que sobre la cocina, sobre los ingredientes que luego se asocian a otros elementos tan importantes. Y Ángela, pues muchísimas gracias porque tu colaboración ha sido extraordinaria. Pues muchísimas gracias a todos y gracias por haber venido. Y bueno, espero que si leen el libro lo disfruten. Lo disfruten leyéndolo tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo, porque es uno de esos libros que hay libros que te resultan muy duros de escribir. El anterior que escribí, que se titula Lo que olvidamos, es un tema muy duro porque es el tema del Alzheimer, de la memoria y del olvido, basado también en una experiencia autobiográfica, que fue el caso de mi propia madre, ¿no? Y entonces ese libro me costó muchísimo, sufrí bastante escribiéndolo. En cambio, para mí escribir ha sido un disfrute, y lo que me gustaría es que fuera también un disfrute leerlo. Hay una cosa aquí, precisamente, en la contraportada del libro, que el resultado es un texto que maravilla sin levantar la voz. Sí, porque se basa mucho en cositas pequeñas, en cositas cotidianas, muy cercanas. Es un libro, ¿no? que yo creo que todo el mundo puede acceder a él. Sí, que además leerlo. hay mucha gente que cuando lo ha leído ha identificado experiencias que yo cuento ahí que como una experiencia. Sí, hay muchas, sobre todo los que ya tenemos unos años ya. Sí, sí. Hay muchas experiencias que... Pues nada, muchas gracias y nada, esperamos volver a encontrarnos otra vez aquí en Tribuna Ciudadana y que ha sido una satisfacción el estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias a todos. Perdonar.